que creo que puede ser interesante en el aspecto de que es un problema sumamente frecuente. Yo soy director médico de Cell Pharma, con mi conflicto de interés. ¿Y por qué es importante las enfermedades que se asocian a la fibrosis? Primero que nada, porque nosotros hemos crecido en expectativa de vida como sociedad. Cada vez llegamos a mayores edades, que es uno de los éxitos que ha tenido la civilización moderna, en términos de salud principalmente. Pero lamentablemente, el incremento en los años vividos no necesariamente significa que mejoremos en la calidad de vida. La población de la tercera edad especialmente manifiesta cada vez más problemas relacionados a la longevidad. Y cerca del 45% de las causas de muerte en el mundo desarrollado se pueden atribuir a enfermedades crónicas donde la fibrosis es un factor causal muy importante. ¿Qué es la fibrosis? Primero hablemos un poco del proceso de regeneración tisular, ya que este proceso de regeneración en todas sus fases hace que se mantenga un equilibrio en los tejidos después de una lesión, cualquier lesión en el organismo. Este proceso es un proceso dinámico donde se crea nuevo tejido para reparar lo más posible el tejido dañado y balancear con tejido y degradando, balanceando el tejido sobrante que se produce. Cuando este equilibrio se afecta, se trastorna, ocurren trastornos en la regeneración. Y la mayor parte de los trastornos de la cicatrización, que es el proceso de regeneración, como nosotros le llamamos en Estados Unidos, y le llaman más bonito y me gusta más, que es en el wound healing, que es la sanación de las heridas. Este proceso de cicatrización son debidas a una gran proliferación de tejido fibroso que sobrepasa los sistemas de equilibrio que producen que se acumule el tejido fibrótico en los órganos. Y habitualmente, todas las enfermedades que se asocian a fibrosis tienen mecanismos subyacentes involucrados a nivel celular y a nivel molecular que son bastante similares, donde la respuesta inflamatoria exagerada y persistente es importante y especialmente la principal citocina proinflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral alfa. También es importante el papel predominante de TGB beta, que normalmente en la regeneración de los tejidos tiene un papel fundamental como el evento de modulador de la regeneración, pero se puede convertir en un elemento porfibrótico y pierde un papel como regulador del proceso, convirtiéndose más que nada en un agente profibrótico, el factor de crecimiento transformante beta. Además, hay una proliferación de células de fenotipo de miofibroblastos que producen excesivos componentes de matriz celular. Y además hay una disminución en la producción de enzimas que mantienen el equilibrio normalmente en la matriz celular, que son las denominadas metaloproteasas de matriz. A final de cuentas, la fibrosis se atribuye a un exceso de depósito de matriz extracelular de tejido en los órganos afectados. Este proceso de cicatrización que todos ustedes conocen es un proceso que va paulatinamente incrementando y es una cascada que se desgaja de cuando empieza una lesión y empieza la hemostasia y empieza a liberarse citocinas y factores activadores que van a dar paso a una inflamación que va a desbridar el tejido, que va a hacer que haya un nuevo tejido produciéndose por estímulo de sustancias y moléculas que se liberan como citocinas proinflamatorias, como citocinas proteolíticas y citocinas de reproducción. Después vendrá la parte de proliferación, donde se produce nuevo tejido y donde son importantes los factores y citocinas de reparación, como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de keratocitos. Y finalmente llegará la etapa de remodelación, donde yo digo, se afina el tejido, haciendo que luzca lo más parecido a como estaba antes de la lesión. Ajá. Entonces aparecen las metaloproteasas de matriz para refinar este tejido. Lamentablemente, este proceso, que es algo complejo porque hay una gran cantidad de sustancias que intervienen, son aproximadamente unas 40 citocinas y moléculas que intervienen en las actividades de regeneración, siendo las más importantes el factor de crecimiento transformante beta. Tenemos el problema de que se pierde el balance y al perder el balance empieza a haber mucho más síntesis y hay más células profibróticas y actividades profibróticas y al mismo tiempo, como decía mi abuela anteriormente, como las mismas células y los mismos elementos celulares son los que producen estas citocinas y moléculas, van a producir menos degradación, porque como decía mi abuela, como les decía yo antes, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Entonces, si aumenta la producción, los fibroblastos aumentan
actividades profibróticas disminuirán las actividades de degradación, entonces disminuirán la actividad de metaloproteasas de matriz, aumentarán los inhibidores de metaloproteasas de matriz y habrá activación de menor de prometaloproteasas de matriz. Entonces, esto hará que se acumule el tejido fibrótico en los órganos y tengamos actividades que nos lleven a una fibrosis localizada. Este es un ejemplo de lo que sucede en el hígado, donde un hígado normal, después de la afección por virus, alcohol o a cualquier otro agente agresor, va a hacer que se activen células estelares, se activen células de Kupffer y a través de estas citocinas y factores de crecimiento vayan a hacer que haya actividad de las células estelares que va a producir más cantidad de miofibroblastos y va a producir más cantidad de tejido fibrótico y se va a acumular en el hígado para hacer una cirrosis hepática. Y esto está muy bien identificado en varios artículos donde se puede ver que la alteración donde se incrementan los antidegradadores, se incrementan los fibróticos y disminuyen los degradadores, va a hacer que haya una fibrosis. Y lo mismo pasa en el pulmón, donde después de una lesión empieza a haber una proliferación y migración de fibroblastos, acumulación de los mismos, y van a producir más tejido que se va a acumular para hacer una fibrosis en el pulmón. Y esta activación es igual una cascada de eventos que se van a presentar después de una lesión, que van a causar un desbalance entre los mediadores profibróticos y los mediadores antifibróticos para dañar el tejido y hacer que finalmente haya una fibrosis que va a trastornar el intercambio de gases y con eso alteraciones importantes en los pacientes. Esto ha hecho que múltiples laboratorios, la industria farmacéutica se haya enfocado en tratar de crear medicamentos para tratar de subsanar la fibrosis, para tratar de reparar estas alteraciones. Y ha habido múltiples enfoques, como pueden ver en esta gráfica que se presentó hace más o menos 3 años en un congreso de patología, donde en las distintas fases que existen hay diferentes enfoques porque hay fibrosis en cualquier órgano, desde el riñón, el hígado, el pulmón, el corazón, la piel, etcétera. Y se ha intentado actuar a través de factores de crecimiento, bloquear los factores de crecimiento que causan las actividades profibróticas. Otro es actuar sobre la inflamación y sus moduladores, así como en el estrés oxidativo, que causa mayor daño a los tejidos para causar fibrosis. O bien, acciones para buscar que se incrementen las enzimas intracelulares y los receptores de ellas, o tratar de actuar directamente sobre la matriz extracelular. Lamentablemente, no hay demasiados actualmente, y muchos que ya, como decía, esta gráfica es de hace 3 años, muchos han fracasado. Se pensó que el losartán podía tener efectos antifibróticos, pero finalmente se vio que no los tenía. Se vio que el bosentán querían tener, se pretendió que tuviera efectos antibióticos y lamentablemente no los tuvo. Y así hay muchos otros que siguen en varias fases de investigación, pero hay algunos, como la pirfenidona, que es uno de los medicamentos que quiero platicar. Este está involucrado en varios tipos y en varias áreas donde puede actuar sobre la fibrosis y en varios órganos donde puede tener actividad. Así que, como vamos a hablar de las enfermedades que se afectan con fibrosis, ¿qué pasa en el pulmón? En el pulmón hay una gran cantidad de enfermedades donde existe una fibrosis, desde las muy tradicionales que conocemos todos, como la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis debido a artritis reumatoide, al lupus eritematoso, la sarcoidosis, etcétera. Pero recientemente hemos encontrado que existen datos postinflamatorios debido a enfermedades agudas importantes que causan síndrome de dificultad respiratoria aguda, como el COVID-19, hay secuelas fibróticas y ya puesto en perspectiva el tratamiento con antifibróticos para este tipo de secuelas. Pero para no salirnos del tema, las enfermedades fibróticas del pulmón se han agrupado principalmente en las llamadas enfermedades difusas del parénquima pulmonar, donde principalmente están catalogadas y la más importante y la que más se ha dado auge es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y por qué es lo que se ha dado más importancia? Porque de todas las neumonías intersticiales idiopáticas, la más agresiva de todas por su comportamiento y su mortalidad es la fibrosis pulmonar idiopática. Como pueden ver en esta gráfica,
después de su diagnóstico, el porcentaje de sobrevida es muy pobre después de pocos meses de su inicio. Entonces, en varios meses, la mortalidad se incrementa importantemente y hay una gran mortalidad. Incluso se ha mencionado que la fibrosis pulmonar idiopática tiene menor sobrevida que muchos tipos de cáncer. Si platicando con un neumólogo hace un poco de tiempo, decía, si yo pudiera escoger en lugar de fibrosis pulmonar idiopática algún tipo de cáncer, pues yo escogía cáncer de próstata porque se tardan muchos años en fallecer. En cambio, la fibrosis pulmonar idiopática es muy agresiva y actúa muy rápidamente. Pero ¿cómo se trata? Ese es el problema. El tratamiento, en este momento, no se ha encontrado un tratamiento que pueda actuar directamente quitando esta fibrosis. Se han hecho tratamientos no farmacológicos como el oxígeno, la rehabilitación, tratan las comorbilidades, se tratan los síntomas, pero lamentablemente la enfermedad sigue progresando. Y hay exacerbaciones agudas que, a pesar de que podamos usar corticoides, no hay un éxito terapéutico. El único tratamiento realmente que puede funcionar es el trasplante pulmonar. Y en nuestro país, este no existe realmente. Ajá. Y los medicamentos que se han encontrado a nivel farmacológico, que existen en este momento, un par de medicamentos antifibróticos, han mostrado que tienen un efecto donde disminuyen la evolución y la progresión de la enfermedad, pero no pueden realmente revertirla en este momento. Pero se han intentado múltiples aspectos terapéuticos, especialmente a nivel fisiopatológico, pensando en que si hay un daño, ¿cómo podemos inhibir el daño? Y se han pretendido dar antioxidantes, inhibidores de la NOX4, la terapia antirreflujo, los antimicrobianos. Entre los antioxidantes, pirfenidona tiene un efecto antioxidante y esto podría ser una forma de tratarlo. Otro es evitar el daño a nivel epitelial y se han intentado los inhibidores de FXA o los antagonistas de BPAR. Pirfenidona también es un antagonista de BPAR, entonces podría tener un efecto también aquí. O bien estimular la producción de más tejido epitelial. Y ahí están los receptores de EP, el factor de crecimiento de hepatocitos, el factor de crecimiento de queratinocitos, los anti-interleucina 13. Y pirfenidona también se ha visto que tiene un efecto como factor sobre el factor de crecimiento de queratinocitos. Otro es decir, bueno, si la acumulación es sobre el mesénquima en la matriz celular, ¿cómo podemos hacer que se inhiba esta acumulación del tejido fibrótico en el mesénquima? Entonces se ha intentado factor de crecimiento de tejido conectivo, inhibidores de quinasas, anti-TGB beta. Aquí lo tienen catalogado como diferente la pirfenidona y algunos otros medicamentos. Y por último, dices, bueno, en el endotelio donde se hace el intercambio gaseoso, ¿cómo podemos hacer para que este espacio no se engrose y tenga dificultades para hacer el intercambio gaseoso? Pues se han intentado factores como el inhibidor de vascular endotelial, el sildenafil, el anti-CCL, etcétera. Y se ha visto también que pirfenidona tiene un efecto en esta acción. Como les decía, se han intentado múltiples tratamientos y lo interesante es que en las últimas 2 décadas se han incrementado importantemente en la búsqueda de medicamentos para la fibrosis pulmonar idiopática. Lamentablemente muchos de ellos han fracasado. Ajá. Se han intentado y en este momento solamente contamos con la pirfenidona y con un producto que se llama también nintedanib. Ajá. En términos de el efecto que tiene pirfenidona, se han mostrado que sí tiene una acción que se le ha llamado eh, pleiotrópica, ya que puede tener acción en varias actividades como la inflamación, en interleucinas proinflamatorias, en factores que nos causan daño de los tejidos y también en el balance entre los factores antifibróticos y antifibróticos. Entonces, pirfenidona tiene acción en varios niveles y por eso se ha intentado dar como tratamiento, y aquí les presento un estudio que valió la aprobación por FDA del medicamento, donde se veía que contra el placebo disminuía la velocidad de la caída de la fibrosis, pero lamentablemente, como les mencionaba, no disminuye la enfermedad, sino que solamente mejora un poco la calidad de vida de los pacientes y hace que caigan menos rápidamente y puedan tener un poco de más tiempo de vida.
La pirfenidona, como les decía, tiene una acción en varios niveles. Tiene sobre actividades inflamatorias, actuando ya sea sobre los procesos y citocinas de proinflamación, sobre el estrés oxidativo o en la activación del inflammasoma. Pero también tiene actividades importantes a nivel fibrótico, actuando sobre la proliferación de fibroblastos, evitando la transdiferenciación a miofibroblastos y evitando que haya acumulación de colágeno y fibronectina a nivel de matriz celular. Y como les decía, también recientemente, y se los quiero presentar porque es el auge que tenemos en este momento, y muchos de nosotros nos preguntamos qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen secuelas por COVID. Entonces, ya ha habido varios acercamientos donde se pretende que los antifibróticos pueden ser una alternativa potencial para el tratamiento de estas secuelas fibróticas que se tienen en este momento por COVID. Y aquí pueden ver que los dos medicamentos que están realmente en este momento en el mercado, que es Nintedanib y pirfenidona, ya se han planteado que pueden tener una alternativa para el tratamiento, principalmente pirfenidona, ya que tiene una acción a nivel del tejido dañado pulmonar, que no la tiene Nintedanib, pero sí tiene también acción sobre ciertas citocinas a nivel profiláctico proinflamatorio. Los demás no tienen los beneficios que se tiene y que no están muchos de ellos en el mercado todavía. Están en investigación como este que está en Capitones, nada más. Este otro artículo también menciona que pirfenidona puede actuar para combatir la inflamación y la fibrosis que sea inducida por el SARS-CoV-2, principalmente por su acción pleiotrópica, ya que tiene una acción sobre bloqueando citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 como actividades proinflamatorias, pero también actúa sobre disminuyendo la fibrosis, la inflamación y la proliferación de fibroblastos. Y esto puede ser que nos pueda ser útil a nosotros los clínicos para dar un tratamiento a estos pacientes que a veces no tenemos muchas alternativas en este momento. Otro órgano que es importante es el hígado. ¿Y por qué es importante? Porque estamos viviendo una pandemia que puede ser incluso eh, más oculta de la que conocemos en este momento por SARS-CoV-2, por COVID, donde es una pandemia a nivel mundial porque la fibrosis en el hígado está creciendo enormemente. Y aquí les pongo unos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, donde se habla de que existe en el mundo en este momento 300 millones de personas que tienen el riesgo de tener fibrosis por hepatitis B. Y de ellos hay una posibilidad extendida de tener fibrosis en el 50% de los pacientes. Por hepatitis C también hay 180 millones de personas en riesgo de contraer fibrosis por hepatitis C, y de ellos 50% van a tener un riesgo extendido de tener una fibrosis severa. Como se mencionaba antes, la insulina y resistencia, los factores metabólicos, ahora se le llama metabolic, no alcoholic, hepatic liver disease. Hay 600 millones de personas en el mundo que tienen el riesgo de contraer fibrosis por este padecimiento, y de ellos 5% van a ser una fibrosis grave. Y por consumo de alcohol, de 600 millones de expuestos para fibrosis, 7% van a ser una fibrosis grave. Si ustedes hacen la suma de esto, aquí serían 150 millones, más 90 millones, ya tenemos 240 millones, más aquí serían 185%, 600, son 18 millones y otros 20 millones. Estamos hablando de que estamos teniendo más de 200 millones de personas con riesgo de fibrosis importante de el hígado. Pero ¿qué hacemos en este caso, no? La fibrosis hepática, independientemente de su causa, se caracteriza por un acúmulo de proteínas de matriz celular, principalmente colágeno, ácido hialurónico, proteoglicanos, glicoproteínas, y puede ser causada por múltiples causas, desde alcohol, virus y alteraciones hepatonutricionales. Y muchas de esas, y durante mucho tiempo, se consideró que la fibrosis en el hígado, la cirrosis en el hepática, era irreversible. Actualmente tenemos evidencias importantes de que puede ser reversible, especialmente algunos de los casos de algunas enfermedades como el alcoholismo, el virus de la hepatitis C, siempre y cuando se sigan los tratamientos adecuados. Porque no existía un tratamiento real para la fibrosis avanzada hasta hace poco tiempo. Y esta fibrosis avanzada solamente se trataba con productos paliativos que incluían
hepatoprotectores, colagogos, diuréticos, antiácidos, beta bloqueadores, laxantes, algunos vitamínicos, pero nada en realidad que tuviera o que atacara directamente la fibrosis. Siempre era importante tratar también el factor causal, el factor inicial o etiológico. Así, nosotros, los clínicos, dábamos antivirales o interferón en unas ocasiones para la hepatitis viral. Para el alcohol, pues lo más recomendable era suprimir el hábito tabáquico, que era muy difícil. En las esteatohepatitis o los trastornos metabólicos, era un control metabólico importante. El ejercicio, cambiar hábitos alimenticios también, aunque esto también es una cosa sumamente importante, muy difícil de hacer. En las deficiencias enzimáticas tenemos que reemplazar enzimáticamente las deficiencias. En las enfermedades colestásicas, el uso de esteroides, diacetopina, de metotrexate es la solución, pero esto es solamente para el factor etiológico. Cuando es tóxica la etiología, pues evitar el tóxico, los medicamentos, etcétera. Cuando es un problema autoinmune, pues habitualmente usamos inmunosupresores y esteroides, pero lamentablemente no había nada para la fibrosis. Y les quiero presentar algunos estudios que se han hecho con pirfenidona para el tratamiento de la fibrosis hepática. El primer estudio se hizo entre el año 2000 y 2004, que fue un estudio a 12 meses de tratamiento, fue un estudio abierto con 40 pacientes, y tuvo como resultados una reducción de la fibrosis en el 30% de los pacientes. Aquí empezamos a ver que sí podía haber una reversibilidad de la fibrosis con un tratamiento médico. Además, se encontró que había una notable mejoría de los niveles de ALT en estos pacientes, que nos habla de la inflamación y el daño hepático. Este estudio fue publicado en una corte de 15 pacientes solamente con hepatitis C en el año 2006, y los resultados más importantes era que a nivel molecular había un efecto de la pirfenidona directamente bloqueando a nivel de microRNAs la colágena tipo 1. Antes del tratamiento era mucho más elevada y disminuía importantemente con la pirfenidona. El factor de crecimiento transformante beta también disminuía después del tratamiento, y con ello su actividad profibrótica. El inhibidor de metaloproteasas disminuía también, por lo cual podía liberarse más fácilmente las metaloproteasas de matriz, y las metaloproteasas de matriz aumentaban, por lo cual ya podían tener un efecto para degradar el tejido fibrótico en los órganos. Entonces, aquí se dio cuenta que en humanos también, porque hubo antes, previamente, muchos estudios en animales de laboratorio, también podía tenerse a nivel molecular un efecto para revertir la fibrosis en este tipo de pacientes. Y no solamente esto, sino que a nivel de calidad de vida se vio que en los cuestionarios de calidad de vida en todos los pacientes, en un tratamiento a 12 meses, mejoraban todos los parámetros de calidad de vida del paciente. No es exento, como todos los medicamentos, de tener efectos secundarios la pirfenidona, principalmente a nivel gastrointestinal, donde había gastritis, náusea. Y es importante mencionar un rash cutáneo en fotosensibilidad, por lo cual es importante asociar a bloqueadores solares para evitar estos daños a nivel cutáneo, pero los efectos gastrointestinales principalmente son los más importantes. Déjenme mencionarles que estos estudios se hicieron inicialmente con una pirfenidona de liberación rápida, por lo cual esta pirfenidona de liberación rápida hacía que aumentaran los efectos a nivel gastrointestinal importantemente, porque se lograban picos muy elevados al inicio del tratamiento por una rápida absorción, pero grandes valles, lo que ameritaba que se tuviera que dar dosis importantemente altas, y esto causaba más efectos secundarios. Los estudios posteriores se hicieron con otra pirfenidona de liberación prolongada, donde se mejoraron muchísimo el perfil de los efectos secundarios. Este es el estudio publicado de este ensayo, donde se publicó en GOT, en la revista GOT, y se veía cómo disminuía la LT, y como pueden ver, también se disminuía los muros fibróticos importantemente. Y no solo esto, sino que no nos habíamos dado cuenta en este primer estudio, sino que también se podía ver que este infiltrado globular que existía en el hígado, que era una esteatosis generalizada, también disminuía importantemente, por lo cual se vio que no nada más tenía un efecto a nivel fibrótico, sino también como un antiesteatósico. Un segundo estudio se hizo en el 2005 y el 2008. Este fue 24 meses de tratamiento, donde hubo también una mejora notable de los niveles de aminotransferasa, y no hubo evolución de la enfermedad en la clasificación de Child-Pugh en el 81% de los pacientes, además de encontrarse una mejora histológica en la tasa de necroinflamación
igual o superior a 3 puntos en el índice de Nobel en el 70% de los pacientes y una disminución en el grado de fibrosis del 55% de los pacientes tratados. Todo esto evaluado con la escala de Schack, porque todo esto evaluado con biopsias hepáticas. Entonces son estudios a nivel anatómico. Y además encontró que disminuía el grosor del septo, permitiendo al paciente mantener menos descompensaciones. Incluso estamos haciendo estudios donde se ve que disminuye el gradiente de presión importantemente, y con lo cual los efectos secundarios y el crecimiento de la progresión de complicaciones, como sería las varices esofágicas, la citis o la encefalopatía. En este segundo estudio se veía que los niveles de aminotransferasas disminuían también importantemente después de 24 meses de tratamiento, y el índice de fibrosis, como pueden ver, se incrementaba en algunos de los pacientes, no se modificaba en otros, pero en el 39.3% de los pacientes disminuía en al menos 2 puntos la fibrosis y ya se estaba reduciendo la fibrosis en este caso. También se hicieron pruebas de calidad de vida y se encontró que mejoraba la calidad de vida en todos los parámetros que tenían en el paciente. Este estudio también fue publicado, se publicó en el 2014 en el British Medical Gastroenterology, y se mencionaba que había una mejora bloqueando, además también la expresión de los receptores de CB2 en pacientes con hepatitis crónica tipo C. Un tercer estudio que se publicó más recientemente, se publicó hace 1 año y medio, se inició también un estudio abierto que se inició con tener sujetos que estaban tratando de pirfenidona de duración prolongada, de los cuales lamentablemente se tuvo que disminuir el número de pacientes porque no todos tenían fibrosis hepática avanzada. Solamente al final nos quedamos con 122 pacientes donde tenían métodos de evaluación completa, y de los cuales 53 pacientes, el 44% de ellos tenía una causa metabólica, un 22% una causa viral, 17% causa alcohólica y 17% una causa de pulmón. En ellos se pudo ver que el 74% de ellos tenían fibrosis hepática avanzada tipo 4, cirrosis hepática, y 26% tipo 3. Y con Shape-Plug A, de cirrosis hepática y ABG4, en el 78% de los casos, y en el 18% de los casos, Shape-Plug B. Shape-Plug C, solamente en los 2% de los casos. En la evaluación, se hizo una evaluación con 2 parámetros. El primero de ellos fue con elastografía, el segundo con fibrotest, donde se vio que disminuyó de 26 kilopascales a 21,5 kilopascales con una probabilidad estadística significativa en la fibrosis hepática. Y en fibrotest disminuyó de 0.79 a 0.61, también con mayor eficacia estadísticamente significativa. Como pueden ver, de la línea de base bajaron importantemente, y si lo pusimos en 3 parámetros para regresión: un parámetro progresivo, un parámetro estable y un parámetro regresivo. Para que no hubiera ninguna duda, tenía que haber una diferencia de 30% en los parámetros. Y vimos que el 36% de los pacientes tenía un perfil regresor, el 22% un perfil estable y el 19% un perfil progresor, por lo cual se logró una reversión de la fibrosis en el 36% de los pacientes con elastografía, y esto con líneas de base muy estadísticamente significativas. Y en fibrotest también se hizo en la población con un porcentaje de regresión de progresión del 18%, de estabilidad del 46% y un 35% un perfil de regresión. Entonces, como pueden ver, los perfiles de regresión fueron muy elevados. Este estudio se hizo en 14 sedes a nivel nacional, donde estaban involucrados varios de los hepatólogos más importantes de nuestro país, como el doctor Jorge Lispor, la doctora Linda Muñoz, el doctor Aldo Torre de Nutrición, el doctor Juan Ramón Aguilar,
el doctor Juan Francisco Rivera del Hospital Español, el doctor Vázquez Padilla de TEC de Monterrey, y algunos otros médicos importantes que no quiero dejar de mencionar, algunos de ellos, por eso, la doctora Cerda del Hospital Central Militar, el doctor Jaime Zúñiga de Monterrey, el doctor Carlos Ramírez de la Ciudad de México, el doctor Álvaro Puez de la Ciudad de México, la doctora Inmaculada Arellano de Guadalajara, el doctor Vázquez de Puebla, la doctora Ángela Patiño de Celaya, el doctor Mauricio Cruz, que lamentablemente falleció por COVID hace poco tiempo, también de Celaya. Y como pueden ver, este estudio se fue publicado también en Hepatology International apenas hace un año y medio, y nos dieron 14 páginas para hacer esto, donde hubo una gran respuesta al tratamiento. Y también hay una eficacia en otros órganos, porque también, como les decía, la fibrosis involucra cualquier órgano del organismo, y habitualmente todos los estudios a nivel clínico y preclínico han mostrado una consistencia donde las alteraciones son bastante persistentes y hay fibrosis en muchos de los órganos, y todos ellos muestran que TGB beta se altera y que hay una gran cantidad de citocinas que la están afectando, y otra de las afectadas importantemente es la TNF-alfa. Entonces, por ello decidimos hacer varios estudios en algunos otros órganos. Este es el uso de pirfenidona de manera tópica. Es un gel, que ustedes probablemente conozcan, donde se comparó contra el tratamiento estándar habitual, que es la ropa compresiva. Y comparándolo con ellos, se vio evaluando con un índice, que es el índice de Vancouver, que evalúa la plegabilidad, el engrosamiento, la vascularidad y la pigmentación, cómo se comportaban con, eh, con el tratamiento de pirfenidona y con la ropa compresiva. Y como pueden ver, con ropa compresiva, la mejora en el índice de Vancouver era mucho menor que la comparada con el tratamiento con pirfenidona tópica. Y se lograba una reducción una reducción de la cicatriz al final del tratamiento con pirfenidona de 27%, de 55% en 9 pacientes, con una probabilidad altamente estadística, a diferencia de la ropa compresiva, que no había una diferencia estadística y no había mejoras menores al 30% solo en 30% de los pacientes. En cambio, 27% con más de 55% de mejora, 67% con más de 40, entre 30 y 45% de mejora, y solo 6% con menos del 30%. Y aquí vemos algún caso del comportamiento de en este estudio. Otros estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, este es un estudio con pirfenidona oral en pacientes con fibrosis crónica debida a radioterapia. Es un estudio piloto donde se vio que había una gran ventaja, donde disminuían importantemente las fibrosis en estos pacientes que se necesitaban radiar y después creaban una fibrosis a nivel tópico. Este otro que es muy interesante, que publicamos también en una revista inglesa, donde se hizo un estudio piloto para ver la esclerodemia localizada o morfea, este estudio fase 2, en 12 pacientes, y se lograba una gran disminución altamente estadística, donde este endurecimiento de la piel en morfea disminuía importantemente. Este otro, también en tejidos blandos, que se hizo en Guadalajara por el doctor Juan Armendáriz Borunda y la doctora Evelyn Veras Castillo, donde se trataba la fibrosis y la contractura retrocapsular después de prótesis mamarias. Es una de las complicaciones frecuentes. Entre el 8 y 10% de los pacientes que se ponen una prótesis mamaria van a causar dolor, deformación, debido a la prótesis y a la fibrosis que se causa. Se hizo comparativo contra la contracturectomía, y lamentablemente la contracturectomía requería frecuentemente una nueva cirugía, porque no era permanente el resultado. Más en cambio, con pirfenidona se vio en el seguimiento después de un año que no había reincidencia de la contractura mamaria. Este otro, en otro ámbito, esto es en riñón, donde se veía el efecto de pirfenidona contra la fibrosis tubulointersticial
este es en animalitos nefrectomizados. Y no es el único que se hizo en animales de laboratorio, sino se hicieron algunos otros como para tratar de prevenir el rechazo de injerto, que no es otra cosa más que una fibrosis que se va haciendo, y también fueron exitosos. Ese no se los presenté aquí, no encontré los artículos, pero a nivel que puede ser muy interesante para los clínicos, el uso de la pirfenidona como renoprotector en enfermedad diabética renal, donde hubo buenos resultados y se puede pretender que la pirfenidona puede ser un renoprotector en enfermedad hepática diabética y puede existir un efecto antifibrótico debido a la inhibición de los procedimientos en la RNA. Este es otro estudio que se hizo también comparándolo contra placebo en nefropatía diabética, encontrándose también que había un beneficio importante en la prevención de la nefropatía diabética y en el tratamiento de la nefropatía diabética con el uso del pirfenidona. Aquí hay otro más, donde también aquí se trataba de prevenir la fibrosis y en pacientes con hipertensión que inducían daño renal y con ello también una fibrosis renal, y se encontró también que había una mejora con el uso de pirfenidona en este tipo de pacientes. Aquí un poquito para que vean los resultados a nivel molecular, donde disminuye la TGB beta, a nivel microsomal y a nivel proteína, donde los predecesores de la familia TGB beta, los SMATs, están mejorando, y en este otro donde incrementa las metaloproteasas de matriz también y disminuye los inhibidores de metaloproteasas de matriz. Entonces, lo importante es que al actuar en el desbalance de metaloproteasas de matriz, en TGB beta y en la proliferación de fibroblastos, y actuando además sobre el nivel oxidativo, el estrés oxidativo, la pirfenidona puede disminuir la fibrosis y con ello mejorar la disfunción renal. Hay otros estudios que se han hecho en otros órganos, porque también la fibrosis en el pulmón no solamente son por enfermedades no especificadas, sino que existen. Por ejemplo, en neumonías intersticiales, donde también se encontró que había una actividad bronquialveolar en esta alteración. Este otro en pulmón, donde en fibrosis debidas a enfermedades intersticiales asociadas como esclerosis, se había una mejora por el uso de pirfenidona. Este que es muy interesante, aunque fue en animales de laboratorio, este es el efecto de pirfenidona en estenosis traqueal, que es uno de los problemas que se presentan frecuentemente después de una intubación prolongada. En este caso se hizo en animales de laboratorio y se probó que con este producto podía mejorar la estenosis traqueal en este tipo de pacientes. Y esto fue debido a que uno de los médicos, los cirujanos cardiovasculares, cardiotorácicos del Hospital General de México, él, por azares del destino, no tenía para lubricar, para distender y para pasar las sondas para tratar de abrir un poco esta estenosis traqueal, y en lugar de poner un gel normal puso un gel de pirfenidona y empezó a ver que el paciente, en vez de regresar cada 2 días a que le hicieran dilataciones, este paciente pasó una semana y no llegó. Le tuvieron que hablar por teléfono creyendo que tenía un suceso adverso importante, y el paciente pidió que si podía retrasar su cita porque estaba muy bien. Entonces de ahí empezó a hacer estudios y ya se presentó, fue en el ALAT de Chile hace 3 años. Algunos otros que también se han hecho, por ejemplo, este fue también en animales de laboratorio, en estenosis esofágica debido a una quemadura por cáusticos, donde también hubo una mejora importante en esta fibrosis esofágica. Y algún otro que puede ser algo a futuro, donde ya se están haciendo estudios para ver en dos aspectos a nivel ocular. Uno de ellos es en el tratamiento anticicatrización en glaucoma, en la cirugía de glaucoma, porque lamentablemente sabemos que el glaucoma reincide porque hace una cirugía fibrótica que va a volver a tapar los conductos de drenaje, y esto hace que se tenga que hacer una recirugía. Y en estos estudios se ha mostrado que puede ser una alternativa interesante el usar la pirfenidona. Tenemos varios casos anecdóticos
de pifenidona oral tomado en algunos pacientes donde sí se ha alargado importantemente los tiempos de las cirugías por glaucoma, y otro es en la queloide del ojo, por llamarlo de esa manera, que son los pterigiones, donde también ya hay varios casos que tenemos donde se ha disminuido la presencia de pterigiones en estos pacientes. ¿Por qué actúa la pirfenidona? Como les decía yo, porque es un antifibrótico que tiene blancos a nivel molecular, tiene efectos pleiotrópicos, ya que tiene una acción sobre NF-alfa e interleucina 6 a nivel proinflamatorio, sobre TGB beta, principalmente para nivel antifibrótico, tiene una acción estimulando las metaloproteasas de matriz, por lo cual ayuda, pues lo pusimos en verde, a que disminuya la cantidad de tejido fibrótico, pero además también bloquea como los radicales libres de oxígeno, por lo cual disminuye el daño. Y todo esto va a hacer que disminuya la producción de colágeno que se almacena en los tejidos. Y esto ya se probó en varios modelos de fibrosis, ya sea en pulmón, en riñón, en hígado, en piel, etcétera. Me gusta este esquema que se presentó, que presenta el doctor Juan Armendáriz para algunos de sus artículos, donde lo hace muy sencillo. ¿Por qué la pirfenidona actúa? Principalmente la pirfenidona actúa porque le pone un semáforo rojo a los radicales, las alteraciones por radicales libres de oxígeno, y con ello disminuye el daño a nivel de los tejidos. Le pone un semáforo verde a las metaloproteasas de matriz, a las colagenasas, para aumentar la degradación de este tejido fibrótico. Le pone un semáforo rojo también a el colágeno, que es el tejido fibrótico depositado en los órganos. Le pone un semáforo rojo a la TGB y la tirosina 6, que van a actuar principalmente modificando la producción de células y tejido que se va a acumular hacia los miofibroblastos y las células estelares, en este caso para un artículo de hígado. Y además también tiene un semáforo rojo para la TNF-alfa y la tirosina 6 a nivel de la célula de Kupffer para bloquear las actividades proinflamatorias. Con todo esto, causaría una disminución de la inflamación, una disminución del estrés oxidativo y también una disminución importante de la fibrosis. Para finalizar, porque me dijeron que me tardaba 45, 50 minutos, llevamos 48 minutos. El pirfenidona es una molécula pequeña, de fácil absorción oral, de amplia distribución, que incluye todos los órganos, incluyendo pulmón, riñón, hígado, ojo, como les decía, lo hemos hecho recientemente en algunos pacientes. Su perfil de seguridad es sumamente amplio. Se ha visto que no es teratogénico, no es mutagénico, no tiene alteraciones a nivel reproductivo. Su forma farmacéutica de liberación prolongada asegura un apego al tratamiento y disminuye la frecuencia de efectos adversos, especialmente de tipo gastrointestinal. Actualmente estamos llevando más estudios en diversos órganos con el producto que se llama LP, que es de liberación prolongada de 600 miligramos, para ampliar el conocimiento de sus indicaciones terapéuticas en diversas patologías que se asocian a fibrosis. Actualmente estamos corriendo estudios incluso en post-COVID, en el Hospital Militar, y estamos haciendo algún otro que está por empezar con el doctor Raúl Sansores, que está en el Centro Respiratorio de México, y probablemente hagamos otro que estamos ya en periodo de aprobación por comités en el TEC de Monterrey, Salud Monterrey, en post-COVID, y estamos corriendo incluso uno en COVID agudo en el Instituto de Nutrición. La pirfenidona se aplica actualmente como un estándar en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, al igual que el Nintedanib. El Nintedanib es otro medicamento aprobado y que tiene muy buenos efectos similares a la pirfenidona en fibrosis pulmonar idiopática. Lamentablemente no puede usarse en todos los padecimientos, especialmente el COVID, porque sus efectos secundarios principalmente son a nivel cardiovascular y trombótico. Y entonces, en una enfermedad protrombótica como es el COVID, no podemos usar este medicamento, pero es un excelente medicamento para otro tipo de fibrosis pulmonares. Y nosotros recomendamos iniciar con dosificaciones escalonadas, primero 2 veces al día de 600 miligramos o menores, incrementando semanalmente, llegando a 900 semanas, a 900 miligramos 2 veces al día, y llegar a dosis máxima de 1200 a 1800 miligramos 2 veces al día. Sabemos que no hay tratamientos milagrosos, que tienen que ser evaluados por los médicos, y que esta es una alternativa de tratamiento que puede ser útil en varios padecimientos donde la fibrosis es un factor importante y que es una de las próximas maldiciones que tenemos de raza humana, porque
lamentablemente vamos envejeciendo, pero lamentablemente la fibrosis empieza a crecer con la edad. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, aquí estoy y son 50 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, señor doctor Pedro Peña Santoyo. Le agradecemos infinitamente su participación el día de hoy. Estoy revisando el chat de preguntas y veo que no hay preguntas en este momento. Creo que la plática está muy interesante. Es una plática que tiene efectos futuros y prospectivos muy buenos. Es cosa de que todos nosotros entendamos las posibilidades, sobre todo la fisiopatología, la fisiología de lo que nos está pasando. Ojalá, como usted lo acaba de mencionar al final de su charla, pudiera haber algo para tratar de disminuir la fibrosis del envejecimiento, como nos está ocurriendo a todos aquellos que del tiempo nos hacemos cada vez más difíciles para caminar. Claro. Gracias, señor doctor. El Colegio de Medicina Interna da a usted pues su agradecimiento y queda usted cordialmente invitado para futuras sesiones. Muy amable, doctor, y muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Es un placer. Muy amable, gracias. Bien, adelante. Tenemos una plática sumamente interesante a continuación, la deuda inmunológica, dada por el doctor Francisco Murillo Nájera. Él es director médico de inmunología y nutrición clínica, tiene maestría en ciencias con especialidad en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, miembro activo de la Sociedad Mexicana y Española de Inmunología y es profesor titular adscrito a la Academia de Inmunología Clínica y Alergia de la Escuela Médico Naval, mi alma mater de especialidad, por cierto. Médico adscrito al Servicio de Inmunología Clínica y Alergia del Hospital General Naval de Alta Especialidad, ahora se llama así, en mi época se llamaba Centro Médico Naval, profesor titular adscrito a la Academia de Inmunología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y asesor para la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Así que invitamos al señor doctor. Adelante, por favor.